¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos aquí en otro episodio de su podcast favorito, que es Burradas Científicas. En este capítulo vamos a hablar de la ingeniería genética y más específicamente en el tema de la agricultura y los cultivos. No sé si ustedes han escuchado de los productos transgénicos. Bueno, este tema lo vamos a profundizar más ahorita y para ¿Qué eso onda? tenemos a mis compañeros Mendoza y Fernando. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué tal? A ver, bueno, ustedes, a ver, explíquenme antes de entrar en este tema de la ingeniería genética más a fondo, para empezar, para que la gente que está detrás de su audífono, de su pantalla, entienda más este tema. ¿Qué es la ingeniería genética? Bueno, pues yo soy Mariana Monserrat Mendoza Velázquez y les puedo platicar que la ingeniería genética es el modificar genéticamente un producto. O sea, cambiar algunos aspectos que de su ADN, por ejemplo, puedan causar algunos, ¿cómo les diré? Algunos fallos dentro del cómo se cosechan estos Ok, alimentos. ok. O sea, cambias... Es que ya habíamos visto esto en capítulos anteriores de modificación genética, pero no lo vimos tan a fondo en el tema de la agricultura. O sea, básicamente Ajá, sería pues cambiar su ADN, ¿no? a los genes. Ujú, exactamente, efectivamente. Ok, ok. Entonces, ujú. Sí, es que sí, el ADN son los genes, básicamente. Eso es donde lleva toda la genética que tienes. Por ejemplo, si tu papá tenía ojos azules, tienes una posibilidad de poder heredarlos porque viene en su genética o en su ADN. Pero, para empezar, ya viendo qué es la ingeniería genética, básicamente es modificar Ajá. los productos, ¿no? O modificar en este caso los alimentos. Ujú. Estos alimentos modificados tienen algunas consecuencias. Pero aguanten que están tocando. Ok, ok, ok. Bueno, tú, Montserrat, ajá. Sí, tienen bueno, tienen varias consecuencias, pero entre ellas está el hecho de que las consecuencias de la modificación genética es que algunas células no se pueden, bueno, no células, sino al momento de cambiarlo genéticamente, el próximo producto que nazca de ese cambio va a estar probablemente incorrecto y no va a ser lo mismo que Listo. cuando antes de que lo modificaran, obviamente, en cuyo caso sería el hecho de que pierdan las semillas, algunas frutas o verduras, el hecho de que ya no se puedan replantar por lo mismo, también la posibilidad de que, o sea, se volvería un fruto comestible pero Ah, ok, infértil, ok. por así decirlo. Ya no podríamos O tener sea, es más como ese un arma de producto. doble filo. Y no habrá Exacto. una manera de que se pueda, o sea, que pueda ser replantado sin, pero igual esté modificándolo. No viene. Vean. Llevo estaba Ver, más chido el anterior, ya me perdí. ¿En qué se quedaron? ver. A ver, Sí. o sea, te vamos a cortar esta parte, ¿no? Sí, A ver, entonces, nos quedamos en... preguntaste que si ah, podíamos cambiar para ver si es genéticamente el o sea, fruto. cambiarlo sin que se Ok. Sí, ¿Cómo digo eso? ¿A dónde vi? Ajá. sin que hubiera errores. No, chale, estaba más chido el anterior.
fue en inicio la introducción de qué es la ingeniería. De ahí pasamos. No, ma. Sí, ya me perdí en todo este. Ni siquiera, Fer, ni siquiera te Espera, primero presentaste. fue la introducción, qué es la ingeniería. Bueno, primero nos presentamos, después qué es la A ingeniería. ver, va de nuevo. De ahí bueno, dijo algo Monse, que no sé qué le preguntaste, y de ahí yo dije que era el quinto Ajá. más saludable para países Vas. bien flacos o así. De ahí tú le volviste a preguntar a ella algo y Ujú. ajá, porque ahorita ya nos preguntaste otras cosas y eso nos cuenta. Y ahí se nos fue al demonio el bot. No, les pregunté otras cosas, les pregunté casi lo mismo, nada más que con otras palabras. No, lo último Ajá, que sería preguntaste sí fue preguntar Ah. así distinto. de qué es la ingeniería, cada De uno eso Ah, sí ok, no nosotros. tenemos entonces información. De ahí omito de eso. qué beneficios trae, que es donde yo digo eso de los países y todo eso. Y ya de ahí. Sí, Pido perdón. sí, pero Fer, habla más. Siento que me dejaste morir sola y me asusté. Ok, va de nuevo, va de nuevo. Va, ahora sí pongan atención. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos aquí en otro capítulo de su podcast favorito, Burradas Cibernéticas. A estas alturas ya llevamos muchos capítulos y seguramente es su podcast favorito. Ah, chingada madre, es Cibernéticas. cierto. Va de nuevo, va de nuevo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos aquí en otro capítulo de su podcast favorito, su podcast Burradas Científicas. Y a estas alturas ya es su podcast favorito y estoy 100% seguro. Porque ya son bastantes capítulos y la verdad está muy bueno este podcast y hablamos de cosas interesantes que de verdad te da más temas de conversación simplemente. Entonces, este tema ya lo habíamos tocado últimamente en el capítulo de modificación genética. Sin embargo, no lo vimos tan a fondo, ¿ok? Entonces, en este capítulo vamos a hablar de la ingeniería genética, que como muchos recordarán, básicamente es la modificación del ADN en la agricultura. Entonces, para hablar más a fondo de este tema, tenemos a nuestros compañeros, bueno, a mis compañeros, Montserrat y Fernando. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Mariana Monserrat ¿Qué onda? Mendoza Y yo soy Velázquez y pues Fernando como dijo Velázquez nuestro Valdés bonito y también les locutor, voy a hoy les platicar vamos a acerca del presentar el tema de la tema de ingeniería ingeniería genética. genética dentro de la agricultura. Ok. Entonces, antes de entrar más a Pues fondo la a este tema, ingeniería vamos a genética hablar por implica la manipulación directa de primero, uno o ¿qué es más la genes, ingeniería donde genética? lo más común es que un gen de otra especie se introduzca en el genoma de un organismo para producir el fenotipo deseado. En otras palabras, significa manipular el ADN de los organismos, que en este caso estamos hablando de la agricultura, que en sí de los vegetales significa manipular su ADN de ellos. Ok. Y esta modificación y esto que sería mover su ADN, ¿tendría algunas consecuencias para nosotros, para nuestro organismo? Por supuesto que sí, por ejemplo, en algunos lugares se ha registrado que varias personas han tenido, por ejemplo, por las frutas o verduras que han llegado a comer, han tenido más aguante acerca de la anestesia y lo... Ay, se me fue. Los medicamentos. Los medicamentos, bueno, sí, lo que vendrá a ser algunos medicamentos
Y es que por culpa de algunos cambios que se han generado dentro del ADN de las verduras, que obviamente los hacen resistentes, por ejemplo, a las plagas o algunos pesticidas, pues esos mismos cambios nos los transmiten a nosotros y es en ese momento en el que hay personas que tienen, por ejemplo, más aguante hacia algunas anestesias o algunas medicinas y no les hacen el efecto que les Ok, deberían tener. o sea, nos hace más resistentes, pero eso es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, si nos hace más Pues sí, resistentes tiene a un sus lados medicamento, a lo mejor positivos y nos hace más negativos. resistentes Por a otro algún tipo lado, de algunos virus o algo expertos así. consideran que es una solución para manejar la malnutrición de los países en desarrollo. Ok. Pero pues como dice mi compañera, pues nos puede afectar incluso para... Oh, ok. Creo que se cortó, ¿verdad? Bueno, ¿puedes seguir, Monse? Sí, sí. Ah, Bueno, siguiente pregunta. Este, Ajá, es que estábamos ahorita hablando de que es una solución para, ajá, para los países de bajos para recursos. solucionar su tema de Pues lo nutrición. malo es que Pero no México no sería, realmente ¿es más caro o más barato? puede Ajá. alterar genéticamente los productos. Pues mira, también, Ujú. Ya dependería del producto. Entonces no es una opción tan viable. no. Ajá. Sí, o sea, ya depende de la economía del país o del estado. O sea, del país, pero aquí entramos en los problemas, por ejemplo, en África no sería un tema viable, pero es algo que es justamente Sí, o necesario. sea, más que nada sería como donárselos, ¿no? Ajá, Pero bueno, hablando de esas consecuencias, efectivamente. ¿no tiene algunas consecuencias, por ejemplo, en el ambiente? Ah, por supuesto que sí, porque, por ejemplo, algunas verduras y algunos frutos transgénicos, se usa mucho pesticida, lo cual crea, además de crear, ay, no sé cómo se le diría, pero es malo para el ambiente todos esos químicos. También tiene un proceso de manipulación que puede llegar a cambiar todo, por ejemplo, en la tierra donde estas verduras se introducen para que crezcan y haya más. Y llega un momento en el que también cambian sus compuestos por lo mismo de que estas verduras fueron modificadas genéticamente y se vuelvan infértiles, por ejemplo, o que también haya una extinción del organismo original. Ok, o sea, podemos extinguir un alimento. Ajá, por lo mismo de los Uy, cambios o sea, genéticos. sí es peligroso también ese tema. Pero bueno, ¿hay Sí, historial de algunos alimentos modificados aquí en México? sí, tenemos el caso del trigo, el caso del frijol, el caso de la soya y el caso de la canola, pero en el caso de la canola es más bien en Estados Unidos, pero la forma en que se promovió un cambio en ella, creó que fuera de un bajo costo de producción. Entonces aquí en México se intentó utilizar lo mismo y en el uso del frijol, o sea, lo mismo que se hizo la canola, pero en el frijol para que tuviera un bajo costo de producción, lo cual provocó que pues no fuera lo mismo, o sea, por así decirlo, fue un experimento No, ok, fallido. ok. Entonces, o sea, ¿tú me podrías decir que puedo conseguir un frijol bajo en grasa?
Ay, cómo No, no no, se puede. cómo No, no. Quería comer de todo y ser light al mismo tiempo. Pero bueno, entonces, ya hablamos bastante de... Es que este tema es muy... O sea, no es tan complicado porque al fin y al cabo son modificaciones en los alimentos, pero ustedes como tal, su postura ante estos consumir de alimentos, estos ¿cuál es? alimentos. Ajá, no consumir alimentos. O sea, ¿tienen algún contra o Que también algún otra de las consecuencia? consecuencias es Ajá, o de que sea, por lo mismo de que están modificados, pueden tener efectos tóxicos no, a en lo que las me refiero, o alimentaciones sea, habituales, por lo mismo de todo lo que a mí, introducen al vegetal o así, todo lo que es o sea, es que, por ejemplo, perdón. sí, es que, no, sí, sí, o sea, perdona. Ah, a lo que quería llegar es que también es una herramienta de desarrollo potente para algunas cosas, pero aún no lo sabemos manejar y como lo decía antes, podemos provocar la extinción de cosas que ni siquiera son, no es algo que necesitemos como tal, como por ejemplo, recuerdo haber oído que en alguno de tus podcasts mencionaste el hecho de que había Ujú. sandías sin semillas. Y eso puede ser un problema porque de las semillas de la sandía es de donde sale la sandía. Entonces es un problema serio si se quitan o genéticamente todo eso porque no tendríamos otra vez sandía y por ejemplo su proceso de llegar a ser una buena sandía, de una jugosa y dulce sandía, no volvería a ser el mismo y posiblemente no sepa Sí, lo o que sea, es una podríamos sandía hoy en día. clonarla, pero no podría ser lo También, mismo. Incluso hasta tendría menos vitaminas o uh-huh, algunos problemas ya genéticos que nos afecten a nosotros. exacto, y se crean efectos nocivos para la salud, para nuestra salud como personas consumidoras de estos Ok, o alimentos. sea, sí, sí hay un riesgo en eso, pero ¿tú recomendarías consumirlos o no? Sí, no, no porque puede crear cosas que nos puede crear incluso enfermedades que ni siquiera Ok. teníamos por el simple hecho de haber comido frutos o vegetales o pollo, por ejemplo, que no entra aquí, pero es un ejemplo que que puede Sí, sí, dañar sí. nuestro cuerpo y nuestro sistema. Entonces, como tal, es muy peligroso, aunque tenga muchos pros en cuanto a la nutrición y en cuanto a que a lo mejor necesitamos menos cantidad para poder satisfacer nuestras necesidades, sí hay algunos problemas en tal vez, incluso salir, con que tengamos unos hijos y hasta salgan botados, ¿no? O sea, que salgan con 3 brazos por comer una sandía sin semillas. Pues puede ser, no es una situación muy alejada de nuestra Bueno, realidad, porque así se han visto casos de mutación por culpa de mal manejo de la... Se te cortó. perdón, ya no lo escuché, No, a Mendoza. ¿a mí o a Mendoza? Ah, ok, es que César. no se escucha. Bueno, sigamos contigo, Fernando. O sea, ¿crees que sí está muy Pues alejado sería, salir yo en mi punto de vista, yo con siento que sí es un muy hijo baja con la 3 brazos? probabilidad, pero no se descarta. Pero ajá, o sea, una Ajá. mutación, algo fuera Bueno, de lo tal vez no normal. con 3 brazos, pero con, no sé, una uña en la frente o algo. Sí, a lo mejor esto podría ir escalando. Un, un Sí, sexto dedo o en sea, a el lo mejor pie. podrían ser cosas mínimas, pero ¿qué tal si tu hijo con 6 dedos se tiene hijos con su esposa que tiene una uña en la espalda?
Entonces su hijo sale con un muñón de más. Ajá, entonces pues ya empieza a haber modificaciones. Pues es Ándale, que empieza a volar. Pues es que la modificación genética Pero ahorita tiene más contras que pros. Sí, sí, estaría bien loco. Pero pues es uno de los... sí, porque al fin y al cabo no estás tan seguro de que un alimento no te vaya a causar daño, ¿no? Incluso en la modificación genética que llevamos en capítulos anteriores, pues hablábamos igual de eso, que no sabíamos si por cambiarte el color de ojos podrías mutar tu gen a un grado en el que sea ya dañino para la siguiente generación. Exacto, es que hay que pensar que todo esto nació como una alternativa para la industrialización de los sistemas alimentarios. Pero nunca se pensó en los efectos que tendría en la salud ni en el medio ambiente. Y este mercado creció y el sistema económico como empezó a generar, pues lo siguió, pero nunca se pararon a pensar, nunca pararon a ver a todos estos pequeños índices de que nada iba bien si seguían con todo. Ok, o sea, culpemos al gobierno. Pero, bueno, No, entonces, básicamente es modificar, o sea, este tema es solamente modificar un alimento para tener más nutrición o para tener más, como poder, combatir la desnutrición en algunos países. Pero sin embargo, también puede llevar a ciertos riesgos y ciertos contras. O sea, no sabemos como tal cuál es el punto máximo y cuál es el daño máximo que puede hacer a nuestra salud y a nuestro ambiente. Pero sí se recomienda, bueno, ustedes recomiendan que no se alimente con esos productos. no, es mejor como que tener tu Ajá. propio huertito, crear tu propia tierra Y fértil, tú mismo comprar cosechar tus tus propios propias vegetales. semillas, o sea, conseguirlas, dejarlas secar, Porque ciertamente no plantarlas. sabemos cuáles son Es mucho productos mejor modificados y cuáles son que orgánicos. buscar alimentos, por ejemplo, en un Walmart. O sea, al fin y al cabo ya llevan un proceso. Ajá. Ok, entonces básicamente los productos modificados son como los discos piratas. Pero, por ejemplo, un jitomate es el jitomate pirata. Exacto. Sí, pero en esta ocasión, en vez de nada más dañar a la industria de la música por la música, esta vez dañas incluso a tu cuerpo. O sea, piensa detenidamente que hasta te puede Sí, crear o sea, te alergias. puede crear incluso enfermedades en donde ya no Alergias las muy tenías. feas por lo mismo. Pero bueno, yo Ajá, creo, exacto, como lo sí. mencionábamos. Entonces, pues yo creo que vamos a dejar hasta aquí el capítulo porque, Ajá. no, o sea, sería más bien darle vueltas al tema, pero llegaremos al mismo punto, ¿no? Entonces, pues, Exacto. Es el problema, por ejemplo, de este tema que tiene cierta limitación dentro de todo el campo que es la mutación sí. genética. O sea, hay muchos riesgos, pero, o sea, en conclusión, cuídense de los alimentos procesados y los alimentos modificados, porque pueden dañarlos o a lo mejor ahorita no, pero en 2 meses pueden ver efectos secundarios. Entonces, cuídense de los alimentos procesados, de las modificaciones genéticas y no coman sandías sin semilla, porque les puede salir un quinto brazo. Bueno, un tercer brazo, porque no tenemos cuatro, esperen. Una quinta extremidad. Ok, Igualmente. entonces, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo. Fue un gusto hablar con ustedes. Igualmente, muchas ¿Hay gracias algo por más que quieran invitarnos agregar? al podcast. Pues cuídense mucho. Ahorita también en tiempos de crisis, pues no salgan mucho. Ahora sí que hagan su huertito, les sale mucho mejor, más Y les ponen un económico. Por mi cubrebocas a parte, cada sobra más de decir lo tomatito que mismo, salga. que no ingieran alimentos procesados modificados genéticamente para que no pongan en riesgo su salud. No salgan de casa.
Pues bueno, no salgan de casa, tengan su huertito y cuídense. Y yo creo que los veré en el Adiós. próximo capítulo de su podcast favorito, obviamente. Entonces, nos vemos a la próxima. Hasta luego. Córtale. Adiós. Hasta luego. Y ya, música. Música perrona. Tum, turum, turu, tu.